Vamos a iniciar el estudio de este libro que ha resultado ser muy importante en el mundo de los adventistas y particularmente tendrá su trascendencia en los días finales. ¿Por qué? Este libro no solamente reúne las doctrinas que caracterizan a los adventistas, sino que hoy está causando un conflicto. Hermanos que piensan que la publicación de este libro ha causado una ruptura grande para con ideas básicas que los adventistas veníamos trayendo, y sin embargo Dios levantó este pueblo que se caracteriza por doctrinas, revelaciones de parte del Señor, mayormente dadas en Apocalipsis, para que sean predicadas en los últimos días. Pero si este libro que reúne esas doctrinas, que las explica, está causando conflicto, creo que estamos minando las fuerzas mismas de nuestro propio pueblo. Por eso lo tenemos que estudiar. ¿Sí? Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, en inglés Questions on Doctrine, que fue publicado en el año 1957. Vamos a leer, aquí del costado tenemos los bookmarks, los índices que nos van a ser útiles en su momento. Pero vamos a leer alguna introducción. Bueno, acá quizás esto nos puede ayudar. Lo podemos mirar acá, ¿no? Que dice, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. ¿Cuáles son las creencias que tienen en común los adventistas del séptimo día con otros cristianos y en qué aspectos difieren? ¿Qué creen realmente los adventistas sobre la deidad y la preexistencia de Cristo? ¿Consideran los adventistas que los escritos de Ellen White deben situarse al mismo nivel que la Biblia? ¿Cuál es el origen de la observancia del domingo como día de reposo? ¿Por qué ponen tanto énfasis los adventistas en las profecías, particularmente en las de Daniel 8 y 9? Por supuesto que son de sumo interés. ¿La doctrina del santuario celestial es una invención adventista o tiene claro y suficiente fundamento bíblico? ¿Cuál es la enseñanza de los adventistas del séptimo día con relación a la segunda venida de nuestro Señor? Y allí agregamos, ¿creemos en el rapto secreto, por ejemplo? ¿Qué razones tenemos para no creer en ello, que es una doctrina popular en el mundo evangélico? ¿Cómo se explica la parábola del rico y Lázaro, decisivo argumento para muchos evangélicos en su defensa de la inmortalidad natural o incondicional o inherente del alma? ¿No? Vamos todavía más a seguir avanzando con estas lecturas. Bueno, esta sería entonces la portada del libro, ¿sí? Y esto sí, se torna de interés. Aparece en el cuerpo del libro. Opiniones, entre ellos dos que han sido adversos. El primero, Millian Loritz Anderson. Ahora vamos a ampliar la imagen. Luego el pastor de Han, él fue adversario del libro. Y el presidente de la Asociación General. Más la opinión de Knight, que es el pastor que hizo la anotación del libro. Yo quería ver el cuadro conjunto. Ahora vamos a verlo en particular. Millian Loritz Anderson. Este fue un pastor prominente. Se va a dar una historia en un momento más, cuando ya entremos a leer el libro. Vamos a conocer más de este pastor. Fue muy prominente. Y él quizás fue el que abrió la brecha o prendió la mecha para que hoy una buena cantidad de hermanos adventistas rechacen el libro. Él rechazó porciones del libro. Dice acá, lo publicó poco tiempo de que el libro saliera a luz. Hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos. Y puede que algunos piensen que yo lo repudio todo, cuando lo que me preocupa es únicamente la sección sobre la expiación, que es completamente inaceptable y debe ser retirada. Vamos a ver si ahí como adventistas nos equivocamos, porque este hombre era un experto sobre el santuario en ese tiempo, en la década del 30 y 40. Él era el hombre más prominente en la defensa del santuario, tanto la tipología del santuario, tanto el viejo del Antiguo Testamento como el santuario del cielo.
Ahora el pastor de Han publica esto y es llamativo. Él también fue un enemigo de los adventistas, fue adventista y dejó de serlo. Mi desencanto fue muy grande cuando descubrí que no había habido ningún cambio esencial en la postura histórica de los adventistas. El volumen no es un repudio por parte de los adventistas del séptimo día de ninguno de sus puntos de vista anteriores, sino más bien una reformulación de los mismos, y creo que es la opinión más sobresaliente, a mi modo de ver, la que más me agrada. Reformulación. O sea, creemos igual que siempre, pero se reformula de un modo distinto, y los hermanos que hoy se hacen llamar históricos, que siguen a los pioneros, ellos más bien consideran que esto es apostasía, cuando en verdad este pastor que fue opuesto al libro llama reformulación. O sea, el libro sigue siendo igual, o las doctrinas siguen siendo iguales, pero reformuladas nuevamente. Al punto que el presidente Figure hace este comentario. El punto de especial interés es el testimonio de Han, coincido con Figure, en el sentido de que el libro no representa cambio alguno de la doctrina adventista. Esto para que se entienda que aquí no se cometió apostasía, porque esa es la acusación que se hace contra este libro. Como que hemos dejado doctrinas cardinales en el afán de llevarnos bien con quienes estaban entrevistando a 3 pastores que fueron los que organizaron el libro, las preguntas y lo publicaron. Lo que aparentemente ha confundido a algunos es la evitación de cierta fraseología adventista. Yo agregaría estereotipada adventista, es decir, cuando ya son frases conocidas entre nosotros, pero el mundo evangélico no sabe de qué estamos hablando. Y el libro está hecho para responderle a los evangélicos, a los católicos, al mundo. No un libro para nosotros. Por eso el título ya lo decía, los adventistas responden a preguntas. Al leer la pregunta, vamos a ver, son 48 preguntas, son preguntas que tenemos que responderlas, pero no con una fraseología adventista. Yo dije estereotipada, es decir, que ya están como cliché, armada, típico nuestro. Por ejemplo, cuando entre nosotros hablamos de la santificación, aún de la justificación por la fe. Hay personas de afuera que dicen, ¿y eso qué significa? Dímelo en un lenguaje bien simple, llano, porque para nosotros es fácil. Hablamos de santificación, glorificación, justificación, y ya sabemos a qué se refiere cada palabra. Bueno, a eso se refiere con fraseología adventista, que ya conocemos a qué se refiere, pero el evangélico no lo entiende. El católico hasta entiende otra cosa, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que no entiendan según el lenguaje de ellos, sino qué es lo que queremos decir, porque ellos quieren entendernos a nosotros, pero no en la interpretación de ellos, sino explicado como creemos realmente, sin traicionar lo que creemos, pero en un lenguaje que para ellos sea accesible. A eso se refiere reformulación. Pero hubo hermanos históricos, vamos a llamar ya un poco después vamos a explicar qué es esto, que ellos quieren que sigamos con la fraseología adventista estándar, que sigamos usando el lenguaje que nos caracteriza a nosotros. Tenemos que pensar, si vamos a predicar a gente, tenemos que usar un lenguaje que la gente pueda entender. Eso es muy importante, muy atinado de reflexionar. Seguimos leyendo. Lo que aparentemente ha confundido a algunos es la evitación de cierta fraseología adventista y el empleo de terminología usada en la actualidad en círculos teológicos adventistas. A lo largo de los años, los adventistas hemos desarrollado un vocabulario propio que para nosotros significa mucho, pero que no siempre transmite correctamente a los no adventistas las ideas que deseamos comunicar, ya que ellos son los que nos están preguntando. El libro procura exponer con toda la claridad posible una razón de la esperanza que hay en nosotros como adventistas, para que los inquisidores, investigadores, no adventistas sinceros,
puedan comprender. Esto es lo que dijo Figure en su momento. Y Knight, que es el responsable de esta edición que vamos a estudiar, la publicó en inglés y aquí la tenemos en español, por la gracia de Dios, ¿no? Y este hombre, él también tiene su corazoncito. Vamos a ver a lo largo del libro que él tiene una inclinación. Uno hubiera querido que sea imparcial, pero creo que nadie puede ser absolutamente imparcial cuando vamos a ver que nos dividimos entre aquellos que creemos, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, aquellos que la creen poslapsaria o prelapsaria. Y ya quizás podamos tener una idea personal al respecto, pero tenemos que ser imparciales al exponer. El libro, de hecho, ya va a dar su opinión en su momento. Otro tanto es con respecto al tema de la Trinidad. Hay quienes la niegan, diciendo que eso no caracterizó a los pioneros. Y lo que importa acá es qué enseña la Biblia. Para eso estos hermanos van a responder con la Biblia y citas de Elena White también, que sean representativas del pensamiento adventista. Por eso, Knight dice lo siguiente. Pero preguntas sobre doctrina sí planteó un cambio problemático en la teología adventista. Notemos que Knight va a diferir de Hahn. Este sí le va a dar gravedad. Un cambio hecho de tal modo que causó el distanciamiento teológico de diversas facciones dentro de la Iglesia. La publicación de preguntas sobre doctrina contribuyó más que cualquier otro acontecimiento individual en la historia del adventismo a crear lo que parecen ser facciones en pugna permanente dentro de la denominación. Por eso el libro se nos va a tornar muy interesante e importante de estudiar. Bien, vamos a mirar, a vuelo de pájaro, el contenido del libro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trata, no? Bien, acá está, bueno, la introducción. Vamos a leer esas notas, prefacios, introducciones que nos van a ayudar a tener un panorama en su momento, ¿no? Lo vamos a leer también. Pero acá van las preguntas. Preguntas iniciales, preliminares. Doctrinas que compartimos con otros cristianos. Por supuesto, cuando leamos la pregunta ahí viene en forma de pregunta. Algo así como, ¿y qué doctrinas tienen los adventistas que comparten con otros cristianos? Por ejemplo, ¿no? Aquí solamente aparece el título. Segunda, la Biblia, única regla de fe y práctica. Relación entre el adventismo del séptimo día y las posiciones del pasado. Preguntas acerca de Cristo. La deidad y preexistencia eterna de Cristo. La deidad de Cristo y la pertenencia a la iglesia. La encarnación y el Hijo del Hombre. La resurrección corporal de Cristo y el arcángel Miguel. Esta parte va a ser característica de los adventistas. Al responderle a evangélicos, ellos van a tener que aceptar qué es lo que creemos. Hay muchos evangélicos que no creen lo que creemos nosotros, obviamente. Preguntas sobre la relación entre los escritos de Elena White y la Biblia. ¿Cuál es la relación entre una y otra? Es la pregunta 9. Acerca de la ley y el legalismo. Cristo, corazón del mensaje adventista. La base y el fruto de la experiencia cristiana. Los 10 mandamientos, la norma divina de conducta. Diferencia entre el decálogo y la ley ceremonial. Hay un texto en Deuteronomio que muestra claramente que se tratan de dos cosas distintas. La relación de la gracia con la ley y las obras. Preguntas sobre el sábado, el domingo y la marca de la bestia. La base de la observancia del sábado. El sábado y la ley moral. La observancia del sábado, un criterio válido. Concepto histórico a lo largo de los siglos de la marca de la bestia. ¿Cuándo se recibirá la marca de la bestia? ¿Quiénes constituyen la iglesia remanente y quiénes constituyen Babilonia? Preguntas sobre profecía. Daniel 8, 9, los 2300 días.
agregamos las 70 semanas que están en el capítulo 9. Principios básicos de interpretación profética entre los adventistas. Cristo preeminente en Daniel 8 y aún en Daniel 9. Problemas relativos a Daniel 8 que habrá que estudiar, ya que hay gente que interpreta que allí el cuerno pequeño se refiere a Antíoco IV. ¿Será así o se refiere a otro poder? La relación de las 70 semanas de Daniel 9 con los 2310 de Daniel 8. Y esta es la muy tremenda conexión que uno necesita estudiar a profundidad para ver que ambos capítulos están interconectados. Ambos tratan de segmentos de tiempo. La 70ª semana de Daniel 9 y la teoría de la brecha. Esto se refiere a que se interpreta que las primeras 69 semanas llegan hasta cerca de Jesús, pero que la última semana no se aplica, como lo hacen los adventistas, al bautismo de Jesús y de ahí en adelante 7 años hasta el martirio de Esteban, sino que la brecha o gap se hace un corte y esa semana de 7 años se transporta a los últimos días con características específicas. Se establece en Israel, esa teoría entonces la desarrollan los dispensacionalistas, y en Israel, habiéndose edificado el tercer templo, luego del segundo destruido por Tito, allí se hacen servicios. A la mitad de la semana, tal como la profecía de Daniel decía, muere el ungido, que sería un sacerdote, y allí entra el anticristo, en 7 años literales, antes de lo cual viene el rapto secreto. Es doctrina evangélica. Entonces, todo esto tiene que ver con la teoría de la brecha, el corte de la semana número 70 llevada al final. Eso significa brecha, ¿no? Hay una brecha, un hueco, un gap enorme entre el año 27, termina la semana 69, hasta que se inaugura la semana 70 en Israel en un futuro cercano. 27. Precedentes eruditos para acabar en 1844 los 2300 días o 10 años. Antíoco Epífanes y las especificaciones proféticas de Daniel. Preguntas sobre Cristo y su ministerio en el santuario. Un concepto más amplio de la expiación. Y a esta porción se refería Milian Loris Andersen, de cambiar toda esta sección. El hombre no compartía y lamentablemente él tenía una visión cerrada también, por otro lado. Un concepto más amplio de la expiación sacrificial proporcionada y la expiación sacrificial aplicada. Este es el punto quizás más neurálgico del libro y que Andersen criticó. Vamos a ver cuándo se proporcionó en la cruz, cuándo se aplica desde el santuario celestial. Vamos a ver qué significan estos conceptos. La salvación prefigurada en los ritos del santuario judío, santuario viejo. El santuario celestial, conceptos figurativos y literales. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo. El significado de Azazel. La transacción con el chivo expiatorio. El juicio investigador en el marco del concepto arminiano. Arminio fue un teólogo de los muertos cerca de los 1600 que se opuso al Calvino. Y esta parte será interesante porque los adventistas desarrollaron más ideas arminianas que calvinistas, que fueron los evangélicos que hicieron el reportaje a los adventistas para obtener preguntas. Y nuestras respuestas no son calvinistas, son más bien arminianas. Ya en su momento miraremos quiénes fueron uno y otro. Preguntas sobre el segundo advenimiento y el milenio. La segunda venida de Cristo. Conceptos contrapuestos con respecto al milenio. Interpretación adventista del milenio, ya que hay varias interpretaciones. Está el postmilenialismo, el amilenianismo y en nuestro caso el premilenianismo. Aún incluso hay variantes con respecto al premilenianismo. En su momento también se va a estudiar a fondo. Sobre la inmortalidad. Inmortalidad innata, inherente, natural o condicional, es decir, con condiciones.
el estado del hombre en la muerte, el castigo de los malvados, el rico y Lázaro. ¿Esto fue historia o es una parábola? Paladines de la inmortalidad condicional, que es la doctrina adventista, que abarcan los siglos. Preguntas diversas. Sentido de la expresión evangelio eterno, Satanás, los demonios y los ángeles, el asunto de los alimentos inmundos, la relación del adventismo con el programa misionero mundial, bibliografía doctrinal adventista representativa. Y aquí en los apéndices va a aparecer algo interesante. Son los principales puntos de discusión que los autores buscaron clarificar al máximo. El lugar de Cristo en la divinidad. La naturaleza de Cristo durante la encarnación. Si fue naturaleza poslapsaria, como creían muchos de los pioneros, o prelapsaria, que es lo que los autores del libro promueven. Y en cuanto a la expiación. Luego índices varios, referencias, alfabético, etc. Entonces, sustancialmente hemos visto el índice, para luego entonces en la siguiente reunión miraremos prefacio y demás, todas las demás anotaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, Luquitas, de lo que hemos mirado? No, gracias, sí. Bueno, sí, quería preguntar unas cositas. Por ejemplo, mencionaste acerca de la doctrina del evangelismo o de los evangélicos en cuanto a que un sacerdote tiene que morir y luego también viene el anticristo. Este sacerdote sería, ¿cómo es nuevo esto? ¿De dónde sale este sacerdote? ¿Qué es lo que haría? Bueno, buena pregunta, hijo. J.N. Darby fue uno de los principales autores del dispensacionalismo. Este hombre desarrolló 7 dispensaciones, es como interpreta erróneamente la Biblia, diciendo que hubo una primera dispensación de la inocencia con Adán y Eva, y así viene hablando la dispensación patriarcal, la dispensación de Moisés, esto es dispensación legal, ¿no? O el legalismo, salvación por obras, lo diríamos de otra manera, hasta que entra la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo actualmente, como que fue un sistema y ahora entramos con otro sistema. Hasta que luego entramos ya a la última parte, que es el final, el séptimo dispensacionalismo o dispensación, con la 70ª semana. El mismo texto de Daniel capítulo 9, versículo 26, en fin, que va hablando de la 70ª semana, ellos lo aplican, así como está el texto, pero lo aplican en los últimos días. Y allí, si el texto hablaba de un ungido, nosotros creemos que es el Señor Jesús. Pero esta gente lo aplican a un sacerdote ungido, quien fuera, no se sabe quién es, que a la mitad de la semana sería muerto. Y entonces, al ser muerto, lógicamente nosotros creímos que esa profecía ya se cumplió con Cristo ungido, murió a la mitad de la semana, en el año 31. Esa es la interpretación natural de las 69 a las 70 semanas. Ahí lo tenemos allí en el versículo para mirar, ¿no? Mientras que los dispensacionalistas toman el mismo texto y lo aplican a los últimos 7 años de Israel con un templo edificado al respecto y un sacerdote que está oficiando en el mismo. A la mitad de esos 7 años va a morir ese sacerdote o sumo sacerdote, quien fuera, no se sabe quién sería, y comienza entonces el anticristo a actuar. Entonces, cuando se distorsiona el texto bíblico, como lo hace Darby y muchos, entre ellos Scofield se hizo famoso por la Biblia que él publicó. La misma King James, pero él agregó notas. Y esas notas, ahí donde él cuenta con más detalle, Daniel 9, 26, 27, ahí trae su interpretación. Se hizo famoso, se divulgó por todas partes y se cree que eso es cierto. No, en absoluto, negamos. Por eso la teoría de la brecha, negamos, no hay tal corte
entre la semana 69 y la 70, y que haya que correr las 70 a los últimos 7 años de Israel. No. Así que en su momento vamos a mirar en la pregunta qué es eso de la teoría de la brecha. Ahí nos lo va a explicar cabalmente la lección, la pregunta respectiva. ¿Sí? Luego, la fecha de donde viene o Arminio, ¿cuándo nació esta persona? Sí, el hombre muere por el 1609, no me acuerdo bien exactamente la fecha de Arminio. Déjame que, de paso, yo voy a mostrar acá en un gráfico también, en su momento, porque en un manual tengo al respecto. Ya, soy Arminianos. Jacobo Arminio es el nombre, sí, ese es el nombre de este señor. Déjame, hijo, te leo así poquito nomás. Dice, sustenta Jacobo Arminio la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. En el caso de Calvino, Arminio fue posterior, ¿no? Calvino ya había muerto y quienes defendían las doctrinas, entre ellas la predestinación. Es decir, ya la gente está predestinada desde la eternidad, quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Y Arminio negaba esto. ¿Dónde queda el libre albedrío? Y para colmo, ese tipo de definición de Calvino llevó a excesos de racismo. Esto pasó acá incluso en Estados Unidos. Los blancos estaban predestinados para salvarse y los negros estaban predestinados para perderse. Ya que estaban predestinados para perderse, servían de esclavos. Idea propiamente de lo que resulta del calvinismo. Cuando uno concibe semejante noción, ya están predestinados para perderse, como el judío que creía semejante cosa también. Entonces, tenemos que recordar que Dios no dice semejante cosa, más bien habla de la predestinación para salvación. Pero Arminio, Jacobo Arminio, trabajó mucho con el libre albedrío y la cooperación, cómo el hombre puede cooperar. Y los adventistas siguen esa línea de pensamiento. Por eso es que cuando leamos esa pregunta, en su momento vamos a leer más de Jacobo Arminio. Yo voy a presentar algunos gráficos también para que contrastemos entre el calvinismo y el arminianismo, que fueron opuestos. Y la lectura que antes la cooperación, el hombre y la fe. Sí. El arminianismo sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Hay una cooperación, la hermana White suele usar con frecuencia esa palabra. Cooperar el hombre con el poder de Dios. Esa fusión, hay que trabajar con el Señor. Y eso se llama libre albedrío. O sea, yo voy a trabajar, yo tengo que decidir, no que ya Dios decidió mi salvación, independientemente de lo que yo haga. Independientemente del mal que yo haga, yo ya estoy predestinado para salvarme. Como dice alguna frase evangélica, salvo una vez, salvo siempre. No, aquí no cabe semejante cosa. Va en contra del espíritu, por ejemplo, de Ezequiel capítulo 33. Si yo dijera el justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia, cometiere pecado, todas sus justicias le serán olvidadas. Morirá por el pecado que cometió. Entonces, ¿de qué predestinación se está hablando? Si ahí dice, yo voy a hacer que tú vivas, pero tú cometes un pecado. En el caso de los predestinacionistas, Calvino entre ellos están tan seguros en su salvación que no importa lo que hagan, están predestinados para salvarse. No se requiere que yo acepte, ya Él lo hizo por mí.
No, no, no. Y lo opuesto lo mismo también. Predestinados para perderse. Ahí entran mis enemigos, gente que tienen defectos, los que yo desprecio. No, es una doctrina absolutamente errónea, satánica, y Arminio se caracterizó por contradecirlo. Por eso no se lo quiso. Y el calvinismo prosperó demasiado. Y quienes vinieron a interrogar a los adventistas eran calvinistas. Así que hay que tener cuidado de las respuestas que dieron nuestros pastores. Tienen que tener cuidado cómo hacerlo para que no seamos malinterpretados por decir qué es lo que creemos. Así que eso vamos a mirar con detalle muy bonito en su momento con las preguntas. Impresionante Sí. que viene con la buena historia de Estados Unidos. Con lo cual dijo, perdón. Con el racismo y la historia de Estados Unidos. Así es, así es, así es. Yo me acuerdo en la clase de teología fue lo que el profesor nos decía, que esta guerra de secesión que hubo en el tiempo de Lincoln se debía a ideas calvinistas. Me impresionó, yo nunca había escuchado eso. O sea, eran cristianos despreciando a los negros. ¿De dónde es eso? No, no, es terrible, es terrible. Entonces hay que tener cuidado con eso del racismo, creerse superior al estilo Hitler, y actualmente en este país andamos tras esos pasos también. ¿Acaso no les pasaba a los judíos, no les pasaba a Pedro? Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío acercarse o juntarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que no los llame inmundos. Así que ellos se creían predestinados para salvarse y el resto predestinados para perderse. No, no, no. Gracias. La última pregunta es en cuanto al texto que hace la diferencia en Deuteronomio mencionaste de la ley del decálogo y la ley ceremonial. Capítulo 31. Ya te busco el texto. Versículo 26. Tomad este libro de la ley, el que había escrito Moisés, leyes de Dios, no leyes de Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, cuando tengamos que hablar de la ley moral y la ley ceremonial, pero junto con la ley ceremonial hay otras leyes, leyes de guerra, leyes de los esclavos, leyes de alimentación, etcétera. Todo eso va a estar escrito en el libro del pacto que estaba al lado del arca, en cuyo interior estaban las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, hacer esa diferencia bien clara, eso nos va a ayudar también a entender esa pregunta que, ¿cómo hacemos diferencia nosotros? ¿Sí? Sí. Y en la utilización de llamarlos testigos, ¿de dónde, cuáles son las raíces o sea, ¿a qué se hace referencia? ¿A un pacto, a una sala de tribunal? ¿A qué se hace referencia para llamarlos testigos? Buena pregunta. Lo mismo dijo Josué en el capítulo 24. Dios lo dice en otras partes también, que pone por testigos al cielo y la tierra. Testigos para que de un solemne juramento o una solemne maldición o algo por el estilo, en donde la persona que oye tiene que prestar atención a lo que se está diciendo. En este caso, el libro está puesto como testigo contra ellos de que si no obedecen serían castigados. Entonces, ese texto también se suma a aquel otro del jerógrafo de Colosenses capítulo 2:14. Que de paso está corriendo un video por ahí que dice, después de 26 años como adventista, un versículo me cambió y dejé de ser adventista. Y se refería a Colosenses 2:16, que nadie os juzgue en comida, bebida y en cuanto a sábado. Hay un video que anda corriendo por ahí, ¿no? No, hay que entender bien ese texto de 2:16 y el que le precede, versículo 14, acá lo tenemos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio y clavándola en la cruz. Y esa acta, o jerógrafo en griego, va a abarcar aquello que fue escrito a mano. Primeramente, si recordamos Mateo 18:10,
habla de los ángeles que anotan nuestras acciones cuando ejecutamos acciones frente a menores. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que no maltraten a los pequeños, porque los ángeles de ellos llevan el informe. Eso quiere decir. O sea, anotaron. Y eso se refiere entonces cuando Dios abre los libros, abre los hierógrafos, o hierógrafa en plural. Abre todo lo que fue escrito a mano, los escritos de los ángeles, ¿sí? Que era contra nosotros. Y también el libro del pacto que Moisés escribió, también es testigo contra nosotros. Especialmente aquella parte en la que violamos y Jesús es el que nos saca de la maldición. Ejemplo, en Marcos 7, Jesús cita de la ley de Moisés 2 mandamientos. Uno es un mandato, el otro es una maldición. Cuando dice, vosotros violáis la ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, porque la ley de Moisés dice esto, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre morirá irremisiblemente. Ahí está el texto escrito, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, eso forma parte del decálogo. Pero la ley del pacto decía esto, el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Eso va contra nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo quitó eso Cristo de nosotros? ¿Cómo lo quitó? ¿Cómo lo quitó? Pagando con su cuerpo la penalidad de esa violación. De modo que ahora no hay que andar apedreando, castigando a la persona que cometió semejante pecado, que haya maldecido a su papá o a su mamá. No, ya Cristo lo pagó. Pero ¿qué tiene que hacer el individuo? Rápidamente busca el refugio del Señor. Él te puede perdonar. Cristo murió por ti. Pero el mandamiento sigue en pie. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, a eso se refiere la ley que había contra nosotros. El hierógrafo de los ángeles. Ellos están de anotar. Pero Cristo cuando murió por nosotros, Dios pone borrado, anotado, confesado, arrepentido. Está todo limpio allí. No así de los pecadores, que Dios abre la hierógrafa de todos y allí están todos condenados. Entonces Cristo, su sangre nos limpia del hierógrafo de los ángeles y también de este hierógrafo de Moisés, que él escribió en el libro del pacto, esas expresiones, que cuando uno viola el mandamiento, tú lo vas a pagar. Entonces, todo lo que es maldición contra nosotros, por ejemplo, aquel que maldijo el nombre de Jehová, y Moisés preguntó al Señor, ¿qué hacemos? Apedréenlo. El que viola el sábado, que recogió leña en sábado, ¿qué hay que hacer con esto? Apedréenlo. La que adulteró, quémenla. Todas son penalidades. El mandamiento sigue en pie, no cometer adulterio, no violar el sábado, etcétera, etcétera. Pero la penalidad, el castigo, Jesús lo asumió. Eso estaba contra nosotros, pero Jesús lo pagó y por lo tanto el hombre puede escapar de esa penalidad si se encuentra con Cristo. Si no lo acepta, ese castigo sigue en el hierógrafo. Los ángeles lo anotan y Dios tiene que abrirlo según Apocalipsis 20, 11, 12. Ahí es cuando se abren todos los libros del cielo y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y agrego también, 4 minutos. Sí, agrego también de que, si no me equivoco, la sangre que fue rociada también sobre el libro del pacto. Así que, sí, el libro del pacto, había un acuerdo que se llevó a cabo para que entonces el libro del pacto, la persona dice, pero cuando yo hice un acuerdo contigo, aquí está el récord, que hiciste un pacto conmigo y que no cumpliste, ahí hay una penalidad. Entonces lo queda la sangre. Entonces, aquí lo veo como testigo. Así es, así es. Si empezamos a mirarlo así, siempre recordemos, el mandamiento sigue en pie, los mandamientos morales, tanto los del decálogo como mandamientos morales que aparezcan en el libro del pacto. Pero en cuanto a lo ceremonial, por un lado los sacrificios y la penalidad por violar eso,
Por ejemplo, cuando dice que me traigan un cordero, y si no lo trae, traigan esto, y uno no hace, desobedece, no hace. Eso se paga con la muerte. Pero Cristo lo pagó para que el hombre escape, pero sigue en pie todo el aspecto moral. Amén. Gracias sea a Dios. Amén, amén. Gracias, hijito, por tu tiempo. Gracias, Josué, también. Muy feliz. Y si Dios quiere, entonces, el viernes que viene, hijo, nos encontramos otra vez ya habiendo perfeccionado la técnica, detallitos menores, pero... Y ahí sí, ya tendríamos un enlace para compartir con los hermanos. Mismo, me encantó este primer estudio, gracias. Claro que sí, hijo. Bueno. Dios te bendiga, hijito. Gracias. Bueno. Chao, Gracias. pichón. Chao. Para que los bendiga. Chao, chao. Chao.